Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más del curso de Circuitos Eléctricos 1. Hasta este momento hemos llegado en videos pasados a hablar acerca de lo que son resistencias equivalentes en serie, resistencias equivalentes en paralelo. Hablamos acerca de la transformación de fuentes, tanto de corriente como de tensión. También mencionamos lo que son las fórmulas de divisor de corriente y divisor de voltaje y hablamos acerca de las leyes, lo que son las leyes de Kirchhoff y las leyes de Ohm. Todas las fórmulas expresadas video tras videos nos sirvieron de mucho para poder desarrollar ejercicios de circuitos eléctricos de manera directa, rápida y sencilla. Pero, ¿qué hacer si un ejercicio no se puede desarrollar de manera directa y rápida? Es aquí donde podemos aplicar los famosos métodos de solución de circuitos, que les voy adelantando son los siguientes. Tenemos métodos de mallas, métodos de nodo, método de transformación de fuentes ideales, método de superposición, método de Thevenin y método de Norton. Todos estos métodos los vamos a explicar por cada video. Empezamos con los que son métodos de mallas. El método de mallas va a tener diferentes modelos, es por lo que hemos dividido este método en 4 videos. Nos dice que el análisis de malla utiliza la ley de voltaje de Kirchhoff para determinar las corrientes en el circuito. Una vez conocida la corriente, se puede usar la ley de Ohm para poder calcular los voltajes. Asimismo, podremos calcular, por ejemplo, la potencia consumida por la resistencia. En el análisis de malla, el número de ecuaciones será igual al número de mallas que contenga el circuito. ¿Qué nos quiere decir esto? Nos dice que cuando usemos el método de mallas, nosotros vamos a tener que utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Qué nos decía la ley de voltaje de Kirchhoff? Nos decía que en un circuito cerrado, o sea, en una malla eléctrica, la sumatoria algebraica de las caídas de voltaje era igual a la sumatoria algebraica del voltaje de la fuente, ¿verdad? Bien, una vez que nosotros apliquemos de esto, esta ley, va a ser aplicada para poder hallar las corrientes de malla, ¿no? Por cada malla que nosotros encontremos en el ejercicio, en el dibujo de circuito, vamos a determinar una corriente, ¿no? Una vez que podemos encontrar esa corriente, vamos a poder nosotros hallar todas las incógnitas que nos pide el ejercicio, ¿no? Como por ejemplo hallar la tensión en tal resistencia, hallar la corriente que circula por la resistencia o hallar la potencia que consume la resistencia, ¿no? Así es que se va a aplicar este método. Dice, entre los diferentes tipos de modelos de circuitos eléctricos podemos encontrar los siguientes casos para su respectiva solución con el análisis de malla. Podemos encontrar circuitos que contienen solo fuentes de voltajes independientes. Podemos encontrar circuitos que contienen fuentes de corrientes independientes. Podemos encontrar circuitos que contienen fuentes dependientes y los famosos circuitos que contienen supermallas, ¿no? Ustedes se preguntarán, ¿qué es una supermalla? Más adelante lo vamos a saber. A continuación, nosotros para una mejor comprensión de este método vamos a enumerar algunos pasos generales de solución para los 4 tipos de modelos que ya hemos mencionado, ¿no? Posteriormente, en siguientes videos, vamos a analizar cada modelo con un respectivo ejemplo para saber cómo se aplica este método. Como primer paso tenemos que asegurarnos de que la red mostrada sea una red plana. Esto nos quiere decir que ningún conductor cruce a otro para una mejor visualización, ¿no? Caso contrario va a ser un poco difícil, un poco tedioso aplicar este método de solución. Como por ejemplo podemos ver ahí en la imagen, vemos un circuito, una red plana, ¿no? Porque ningún conductor cruza a otro, ninguna resistencia está sobrepuesta sobre otro, ¿no? Ahí claramente podemos ver a la red, ¿no? No vamos a tener complicaciones, entonces ahí nosotros podemos aplicar lo que son los métodos de malla, ¿no? Como segundo paso, nosotros tenemos que nos dice que debemos hacer un esquema del circuito simple y claro, indicando los símbolos correspondientes o las fuentes, ¿no? Entonces, para este paso, regresemos a la imagen anterior, ¿no? Dice que hacer un circuito simple y claro, ¿no? Reconociendo la simbología de cada elemento. Aquí podemos ver un circuito simple y claro, porque vemos la simbología de la resistencia, vemos su valor y su unidad, vemos la simbología de la fuente independiente, ¿no? Con su valor, su polaridad. Está simple y claro el circuito, entonces está listo para poder ser trabajado, ¿no? Como tercer paso nos dice que debemos determinar el número de mallas en el circuito. ¿Ustedes recuerdan qué era una malla eléctrica? Habíamos hablado que una malla eléctrica era toda trayectoria cerrada, ¿verdad? Eso era una malla eléctrica. Entonces nos dice que si el circuito tiene m mallas, nosotros debemos asignar una corriente de malla para cada malla, ¿no? De preferencia en el sentido de las agujas del reloj, es decir, en sentido horario, ¿no? Como poder ver en la imagen, ¿cuántas mallas tenemos ahí? ¿Cuántos circuitos cerrados tenemos, verdad? Aquí tenemos una malla, acá tenemos otra malla y aquí tenemos otra malla, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice el tercer paso?
que por cada malla que nosotros detectemos, vamos a agregarle una corriente de malla en el sentido de las agujas de reloj, en sentido horario de preferencia, ¿no? Puede ser antihorario, pero preferentemente se trabaja en sentido horario, ¿no? Para facilitar los cálculos, ¿no? Por eso que, por ejemplo, para esta malla 1 vamos a poner su corriente de malla 1. Para esta malla 2 vamos a colocar su corriente de malla 2. Para esta malla 3 vamos a colocar su corriente de malla 3. Y es así donde nosotros vamos a poder hallar el número de mallas, ¿no? Como cuarto paso nos dice, si el circuito contiene únicamente fuentes de voltaje, como es el circuito mostrado, se aplica la ley de voltaje de Kirchhoff en cada malla, para obtener así las ecuaciones de malla. Entonces, también nos dice que el número de mallas va a ser igual al número de ecuaciones. Si por ejemplo en esta imagen mostrada nosotros tenemos 3 mallas, ¿cuántas ecuaciones tendremos? Vamos a tener 3 ecuaciones, ¿verdad? Más adelante en ejercicio vamos a ver cómo se sacan esas ecuaciones, ¿no? Para poder hallar las corrientes de malla. Esas ecuaciones se va a sacar aplicando la ley de voltaje de Kirchhoff en cada malla. Hay que recordar bien eso. Como quinto paso nos dice, si el circuito contiene una fuente de corriente entre 2 mallas, supermalla. Bien, es aquí donde le quería explicar. Si nosotros encontramos 2 mallas, por ejemplo, en donde se cierran por una fuente de corriente, toda esa malla se le va a llamar una supermalla. Nos dice que mentalmente vamos a reemplazar dicha fuente por un circuito abierto, es decir, como que mentalmente lo sacamos esa fuente y se va a abrir el circuito, ¿verdad? Reduciendo de esa manera el número de mallas en 1. En las mallas resultantes vamos a volver a aplicar lo que hablamos en el paso 3 y 4, aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff para obtener las respectivas ecuaciones de malla y así por lo tanto hallar las corrientes de malla. Después nos dice que vamos a relacionar la fuente de corriente con las respectivas corrientes de malla para obtener la ecuación de restricción. Le explico este quinto paso. Tenemos esa imagen, por ejemplo. Ahí vemos un circuito plano, simple, claro en su simbología. ¿Cuántas mallas tenemos? Si bien hay 2 mallas, porque acá hay un circuito eléctrico cerrado, un circuito eléctrico son 2 mallas, ¿no? Pero nos decía que si nosotros encontramos una fuente de corriente entre 2 mallas, se va a llamar supermalla. Acá hay una fuente de corriente entre estas 2 mallas. Entonces, mentalmente se le va a sacar esa fuente de corriente y es como que se va a quedar así una sola malla enterita, ¿verdad? Entonces, las 2 mallas se han reducido en 1, pero ojo, cada malla, antes de quitar la fuente, tenía su corriente de malla, ¿verdad? Entonces, si nosotros teníamos 2 mallas inicialmente, ¿cuántas ecuaciones deberían haber? 2, ¿verdad? Porque hay que recordar que el número de ecuaciones es igual al número de mallas. Pero al momento de quitar la fuente, estas 2 mallas se iban a convertir en una sola. Entonces íbamos a obtener solamente una ecuación. Pero inicialmente teníamos que tener 2 ecuaciones. ¿De dónde sacamos la segunda ecuación que falta? Esa es la que nosotros vamos a llamar la ecuación de restricción, que vamos a sacar aluciendo a la fuente de corriente con sus respectivas fuentes de mallas. ¿Cómo sacamos esta ecuación de restricción? Va a ser que la corriente de la fuente, que en este caso es IS, va a ser igual a I2, porque va a entrar acá por la colita, menos la corriente que entra por su cabeza, I1. ¿Me entienden? O sea, IS es igual a I2 menos I1. Si el sentido de la flecha de la fuente de corriente sería para abajo, ¿cómo sería? I1 menos I2. Es así donde vamos a nosotros poder sacar la ecuación de restricción y poder cumplir con los requisitos, que era que el número de mallas era igual al número de ecuaciones, ¿no? Bien, y como último paso, ya una vez que obtengamos todas las ecuaciones de mallas, se va a ordenar las mallas, se va a resolver para obtener las corrientes de mallas y se retornará a la red original presentado en el circuito principal donde nos pedían hallar las incógnitas, ¿no? Para poder nosotros poder dar solución a lo que nos piden, ¿no? Ya nos pueden pedir, por ejemplo, la tensión en tal resistencia, la corriente que circula por tal resistencia, o hallar la corriente que circula por una rama eléctrica, etcétera, ¿no? Varias incógnitas que nos puede pedir, ¿no? Bien, amigos, ese ha sido todo por este video. Una breve introducción a lo que es el método de mallas. En los siguientes próximos 3 videos vamos a hablar ya cada caso que hemos expuesto anteriormente con su respectivo ejemplo, ¿no? Para que ustedes puedan saber cómo se maneja, cómo se aplica, cómo podemos resolver esas ecuaciones de mallas para poder obtener nuestras incógnitas que nos piden, ¿no? Bien, amigos, los espero entonces en el segundo video acerca de los métodos de mallas. Y este ha sido todo. Muchas gracias.